Muy bien, muy buenos días. Ahí está. Vamos a compartir la pantalla. Así arrancamos con Mateo 11, que nos toca el día de hoy. Bien. Acá me salió ahí presentada desde el principio. Un segundo y ya arrancamos con... ¿Le sale a ustedes la pantalla compartida? Leslie, ¿te sale la pantalla compartida? Hola, no, no sale. Está compartiendo la pantalla. Mauro. Ahí está, ahí salió. Ahora sí. Muy bien, ahora sí arrancamos. No sé por qué no salía recién. Ahí está. Mateo 10, 42 y 43. ¿Por qué arrancamos acá? Porque habíamos quedado en la clase pasada. Mateo 10, estos dos versículos, 42 y 43. Mateo 10, 42 y 43, que dice de esta manera, dice estos dos versículos, habla acerca de la recompensa. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, dice la palabra del Señor, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Sí? Está haciendo Dios una grandeza acerca de lo que Jesucristo está declarando. ¿Sí? Está hablando de la unificación que hay entre el Padre, el Hijo, y luego va a ser el Espíritu Santo por medio de esta palabra. Por eso dice, el que a mí me recibe, recibe al Padre. Recuerden que él está hablándole al pueblo judío. El pueblo judío era un pueblo muy allegado a lo que a la imagen de Dios como Padre. Por eso él dice, el que me recibe a mí, recibe al Padre. Eso versículo 40 al 41 dice, y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Gloria a Dios por este versículo que nos llama a cada uno de nosotros a poner los ojos en el prójimo. ¿Por qué? Aquí en Casa de Jesús solemos decir que nosotros servimos a Dios a través del prójimo, servimos a Dios a través de las personas. Tanto el pastor como yo solemos decir muy fervientemente esta frase porque creemos que así es. Mire lo que dicen estos preciosos versículos que acabamos de leer en Mateo 10, esto es del 40 al 42, habla de la recompensa que van a recibir aquellos que deciden bendecir la vida del prójimo, deciden bendecir la vida de las personas que nos rodean, ¿sí? Así que mire la importancia que tiene el poder ser de bendición para los demás. Ser de bendición para los demás. Lo importante que es para nosotros los hijos de Dios. Ahora, habla acerca de la recompensa. Pero este versículo que acabo de leer es un versículo positivo, es un versículo que habla de que aquellos que hacen algo van a recibir algo a cambio, ¿sí? Es un versículo, digamos, que está hablando en el sentido positivo del asunto. Por eso les quiero comparar unos versículos acerca de Mateo 25, 35 y 36. Dice, Jesús dice esto, miren lo que dice la palabra de Dios. Porque tuve hambre y me disteis de comer.
tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Sí? Miren cómo el Señor, si no tiene interés, que lo vuelve a repetir a estos versículos en Mateo 25, haciendo hincapié a la importancia que tiene para el reino de Dios el poder poner los ojos en el prójimo. Por eso en Casa de Jesús creemos esto fervientemente, en que nosotros servimos a Dios a través de las personas. Nosotros cada vez que servimos a las personas estamos haciendo y acumulando tesoros en los cielos, así como dice el versículo en el capítulo 19 de Mateo, dice que las recompensas vienen del cielo, pero sin embargo dice que nosotros somos acumuladores de recompensa. Nada de lo que hagamos en la tierra queda en vano, sino que así en la manera donde nosotros vamos a acumular los tesoros en el reino de los cielos, ¿sí? La importancia de poder hacer algo por el prójimo. Ahora, vieron que vulgarmente, yo creo que la vez pasada hablábamos con Nélida, la vez pasada, y ella me decía, viste Lucas que hay hermanos que te dicen no te quiero cortar, no me cortes la bendición. Y estaba reflexionando al leer estos textos, que particularmente, miren cómo estos textos nos enseñan acerca de no cortar la bendición. Ahora entiendo por qué, o sea, popularmente, en el lenguaje evangélico, podemos utilizar la palabra no me cortes la bendición. ¿Por qué? Porque muchas veces tiene que ver con esto, que nosotros hacemos obras terrenales ayudando a personas, a nuestro prójimo, porque el Señor nos puso en un corazón orar por alguno y tener, yo he sentido muchas veces en el corazón de parte de Dios juntar un dinero, meterlo en un sobre y dárselo a una persona específica. Y no me pasó una, me pasaron varias veces. Y ¿sabes qué? La recompensa que recibo después de hacer ese acto es una recompensa del cielo. Pero imagínense que la persona en la cual yo siento de parte de Dios que tengo que hacer esta obra, me dice, no, Luca, no quiero, no quiero, y se me niega rotundamente a recibir mi ayuda. ¿Qué está haciendo esta persona? Está evitando, ¿sí?, que yo acumule tesoros en los cielos. Miren lo que dice, que cualquiera que hace algo por un hermano lo está haciendo por Dios mismo, por Jesucristo mismo. Entonces imagínense la importancia que tiene esto, ¿sí?, el de no cortarle la bendición a nuestro prójimo. Cada vez que queremos que alguien nos quiere bendecir, tenemos que también aprender a decir sí, voy a aceptar tu bendición, voy a aceptar tu bendición porque el Señor te va a dar más de lo que estás haciendo por mí en este momento. ¿Sí? Creo, yo soy de los que creen que somos una comunidad de fe. Y esa comunidad de fe debe ser siempre tener los ojos puestos en los hermanos. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos hacer bien, pero principalmente a los hermanos de la fe, a la familia de la fe. Así lo dice la palabra de Dios. O sea, yo soy de los que creen que nuestros ojos deben estar puestos en las necesidades que están pasando los hermanos alrededor nuestro, ¿sí? Y poder bendecirlo es la manera en que Dios, es la manera, el modus operandi de Dios, así lo suelo decir. Dios le ha placido que sea de esta manera, que sea a través de estos medios, ¿sí? Que nosotros seamos las manos, los instrumentos de Dios aquí en la tierra, al bendecir la vida de nuestros hermanos, ¿sí? O sea que cuando te quieran bendecir, acepta la bendición, pero ¿sabes qué? No que no quede ahí, sino que acepta la bendición de aquel que te quiere bendecir y orá por él, que es lo mejor manera de ser agradecido. Y también mandarle un mensaje y decirle, ¿sabes qué? Me alegraste el corazón. Hace unos días, una familia llegada a la congregación decidió darme un obsequio y verdaderamente yo cuando recibí eso dije, wow, qué importante que me hizo sentir.
qué hermoso gesto que tuviste conmigo, le dije a la persona. No, Luca, lo que pasa es que desde que yo llegué a esta casa siempre me has recibido bien, pero ¿cómo no lo voy a hacer? Le digo, ¿viste? Es lo mínimo que yo puedo hacer por alguien. Y, y bueno, no, ese gesto verdaderamente te conmueve, te alegra y te hace sentirte amado, ¿viste? Entonces, ¿cómo no cortar la bendición? Así que, Nélida, sé que estás ahí, estás escuchando esta clase, tiene que ver con que el poder no cortar la bendición tiene que ver con estos versículos, en la intención que Dios nos está dando de que podamos ser acumuladores del reino de los cielos. Ahora sí, entramos en el capítulo 11 de Mateo, donde Jesús se encuentra en la tierra obrando milagros, como venimos siguiendo el corriente de los capítulos anteriores. Aquí encontramos a Jesús que recibe los mensajeros de Juan, Juan el Bautista. Juan el Bautista era aquel allegado a Jesús, ¿sí? Porque tenían un parentesco con Jesús, ¿sí? Y 6 meses antes del nacimiento de Jesús nace Juan el Bautista. Juan el Bautista iba a ser aquel que iba a anunciar el Evangelio, iba a ser aquel anunciador, y recuerden que esos 400 años de oscuridad, 400 años de silencio, 400 años donde no hubo profeta, 400 años donde el reino, el pueblo de Dios no recibía ningún profeta aquí en la tierra, se termina cuando el último que allá fue por el libro de Malaquías, donde Malaquías anuncia que iba a venir aquel que iba a ser un anunciador, un proclamador, alguien que iba a preparar el camino para el Mesías, y luego esto se cumple en la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista nace, sus padres eran personas consagradas, y Juan el Bautista era nazareno. Las personas nazareas no es que habían nacido en la región de Nazaret, no. El nazareo era una casta, digamos, dentro del pueblo. Esto se me pasó cuando vimos esa clase que diferenciamos a los que nos íbamos a encontrar aquí en la palabra de Dios, se me pasó. Los nazareos eran personas consagradas totalmente. Su comida, ellos tenían prohibido, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, un personaje que pertenecía a esta élite, vendría a ser espiritual, era Sansón. Sansón pertenecía a esta casta, que tenían particularidades. Por ejemplo, no se podían cortar el pelo mientras ellos estaban consagrados a Dios. No podían beber sidra, no podrían beber vino, no podrían tomar alcohol. También como tercera regla no podían tocar muertos. Y si alguno de estos cometía alguno de estos pecados que eran básicos para ellos, eso era una regla sublime, eran personas que estaban consagradas plenamente, y Juan el Bautista era una de estas personas que pertenecían a esa élite que desde pequeño consagró su vida, ¿sí? Y anduvo en el desierto clamando a una voz. Ahora, él está en la cárcel, encarcelado, con una historia que seguramente el miércoles repasemos, ¿sí? El miércoles tengo la gracia de Dios de poder compartir la reunión con ustedes y poder compartir. Estoy preparando un mensaje y dentro del mensaje voy a hablar acerca de Juan el Bautista y las circunstancias que estaba viviendo Juan el Bautista en este momento. Aquí en Mateo 11, Juan el Bautista estaba encarcelado, ¿sí? Porque él había denunciado un pecado, el pecado de aquel gobernador, aquel gobernante que estaba por encima de él. Se había metido con la cuñada, había tomado como esposa a la mujer de su hermano, y bueno, y él denunciaba ese pecado, y a causa de eso, las represalias de haber anunciado aquel pecado que incomodaba seguramente a aquel gobernante,
tuvo como consecuencia encarcelarlo y tenerlo preso. Entonces mandó a preguntar a sus discípulos, vayan a preguntar a ver si es el Mesías. Entonces, cuando recibe esta pregunta Jesús, podemos encontrar en estos versículos que, como ya lo vimos una clase anterior, ¿sí? Jesús le responde con este versículo. Literalmente no fue, la respuesta de Jesús fue: vayan a decirle a Juan el Bautista que los ciegos ven, vayan a decirle a Juan el Bautista que los cojos saltan, que los sordos oyen, vayan a decirle que el reino de los cielos le es anunciado a los pobres. Entonces vayan a decirle eso, que las señales, díganle lo que ustedes están viendo, le dice Jesús. ¿Y a qué tiene que ver? Aquellos que habían estudiado, que conocían la palabra de Dios, conocían Isaías 35, del 4 al 6, que dice: bendecid a los corazones apocados, esforzados, no temáis, que aquí que vuestro Dios viene con retribuciones y pago, Dios mismo vendrá y salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, ahí están las señales. Los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces los cojos saltarán como un ciervo y cantarán la lengua de los mudos, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Gloria a Dios. Esta palabra se estaba cumpliendo en Jesús. Jesús estaba haciendo milagros, entonces los envía diciéndole: vayan a decirle que esta palabra se está cumpliendo y ustedes son testigos. Ahora, probablemente Juan esperaba la intervención de Jesús como rey en forma inmediata. Al ver que esto no sucedía, se inquietó y envió a consultar si era el Mesías que había de venir en gloria, y como muchos los esperaban. Recuerdan que yo les dije que el pueblo judío lo esperaba, y aún hay judíos que siguen esperando al Mesías porque no creen en Jesús, como sí hay también judíos mesiánicos que son llamados, que son judíos que han creído en Jesús, entonces se les llaman judíos mesiánicos. Ahora, estas palabras, o sea, que, hay muchos del pueblo judío que todavía siguen esperando al Mesías. Y esto tiene que ver con algo como cuando se hace la cena de Pascua. Cuando hacen la cena de Pascua, la última copa que bebían era la última copa y la dejaban vacía. Entonces dice que se cebaban una copa de vino y la dejaban en la mesa y esperando ser tomada con aquel Mesías. Mi amor, estoy hablando. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Con que Jesús, ellos están esperando todavía, ¿sí? Miren, en el mes de septiembre, la semana del 6, 7 y 8 de septiembre, festejaron el año nuevo para el pueblo judío. Ellos festejaron el año 5782 según el calendario hebreo. ¿Por qué? Porque todavía rigen sobre ese calendario hebreo, porque todavía para ellos el Mesías no ha llegado. Recuerdan que yo les enseñé que nosotros nos regimos por el calendario gregoriano, que era puesto por el Papa Gregorio. Entonces desde ahí se partió la historia en dos y se hizo el antes de Cristo y el luego de Cristo. Sin embargo, los judíos no tienen este mismo calendario, por eso ellos van por el año 5782, que fue festejado ahora hace un mes prácticamente. Ahora, Jesús respondió que las evidencias están a la vista, por eso Isaías 35, 6 y 4 al 6, dice: Juan era conocedor de esta profecía. Luego Jesús defiende a Juan. Ahora cuando se van, es importante esto, miren, cuando se van los mensajeros de Juan el Bautista, quedó pueblo ahí, quedó personas que estaban rodeando a Jesús.
Entonces él empieza a elevar, a exaltar a Juan el Bautista, por si a alguno se le ocurría dudar de Juan el Bautista, que tenía poca fe o que era una persona que dudaba. Jesús decide ahí exaltar la imagen de Juan el Bautista a tal punto de decir, no hay otro sobre la faz de la tierra que tenga la fe y que tenga el carácter que tiene Juan el Bautista. Entonces, luego que se van los mensajeros, se queda hablando bien de Juan el Bautista, pero es importante que Jesús aclara algo. Dice, sin embargo, dice, cualquiera que haga cosas, el más pequeño, dice así, el más pequeño en el reino de los cielos es aún mayor que Juan el Bautista. Entonces me puse a pensar por qué Jesús diría que cualquiera de nosotros es mayor a Juan el Bautista. Y esto tiene una clara explicación cuando nos ponemos a pensar en que Juan el Bautista no había visto a Jesús resucitar. Juan el Bautista no tiene absolutamente toda la revelación de Génesis hasta Apocalipsis como la tenemos nosotros. Entonces ahí sí encuentro la explicación de que Jesús decía, ¿por qué nosotros somos aún más grandes que Juan el Bautista? Siendo que anteriormente Jesús decía que Juan era el más grande de los hombres que habían sido creados. Ahora encuentro por qué dice que cualquiera en el reino de los cielos más pequeño es aún más grande que Juan el Bautista. Ahora entiendo por qué. Porque nosotros tenemos la revelación completa, porque nosotros tenemos de Génesis hasta Apocalipsis, porque nosotros tenemos a Jesús resucitado, porque Juan el Bautista cae muerto luego de esa prisión, cae muerto antes de que Jesús sea crucificado. Entonces ahora entiendo la explicación de por qué cualquiera más pequeño en el reino de los cielos es aún mayor que Juan el Bautista. Esta podría ser una de las explicaciones. La otra explicación que le puedo dar es que Juan el Bautista, perdón, Juan el Bautista tiene un carácter tan fuerte, Juan el Bautista, que Jesús ahí compara también como una caña que es doblada por el viento. Pero él habla como Juan el Bautista, no como la caña, sino como el viento que mueve la caña. Y esto está hablando de las convicciones y el carácter que tenía Juan el Bautista. ¿Sí? Ahora, quiero mencionar por qué, ahora les voy a dar la otra explicación que tengo en mi mente. Malaquías 3:1 dice de esta manera, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien decías vosotros. ¿Ves? Esta fue una profecía dada por Malaquías, capítulo 3, versículo 1, dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Yo enviaré el mensajero. ¿Quién era el mensajero? El mensajero era Juan el Bautista. Ahora, ¿qué tiene que ver con la otra explicación de que en el reino de los cielos el más pequeño pueda ser el más grande aún que Juan el Bautista? Otra explicación podría ser que Juan 14:12 nos enseña, de cierto os digo, que aquí que en mí cree, las obras que yo hago, oiga, las obras que yo hago, ¿qué obras hizo Jesús? Sanó, liberó, predicó, obró milagros. Entonces, dice, las obras que yo hago, él también las hará. Wow, gloria a Dios por eso. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, Jesús estaba declarando aquí, puede ser otra de las, dije que teníamos dos cuestiones. La anterior que hablé acerca de Juan el Bautista, que no había visto completa toda la
no, el plan de Dios no lo había tenido completo como lo tenemos nosotros con la crucifixión y con el Cristo resucitado. Sin embargo, Juan no vio eso. Esa puede ser una de las cuestiones por la cual nosotros aún somos mayores. Otra cuestión puede ser esta que declara Juan 14, versículo 12, que dice que nosotros haremos, ¿sí?, cosas más grandes que aún las que hizo el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con que Jesús se va, Jesús es como que abre la puerta a una esfera sobrenatural, ¿sí? Y después se va al Padre para que descienda el Espíritu Santo sobre nosotros y nosotros con el poder y la llenura del Espíritu Santo podamos continuar la obra que Jesús inició, pero nosotros somos los encargados de continuar la obra. ¿Cómo la continuamos? La continuamos evangelizando, presentando el Evangelio, orando por las personas, ayudando a nuestro prójimo. O sea, somos la continuación de la obra de Cristo. Me encanta, en el seminario nos enseñan que nosotros somos Hechos 29, porque si vos lees el libro de los Hechos, vas a encontrarte con el nacimiento de la historia, del nacimiento en la historia de la iglesia primitiva, la iglesia que se forma luego de que Jesús asciende a los cielos, desciende el Espíritu Santo sobre ellos, empiezan a predicar el Evangelio, y es el nacimiento de la iglesia, el nacimiento de ese nuevo pueblo, de ese nuevos sacerdotes que empiezan a compartir el Evangelio. Y me encanta porque en el seminario nos enseñan que Hechos 29 los estamos escribiendo hoy. ¿Por qué Hechos 29 si solamente tenemos 28 capítulos en Hechos, en el libro de los Hechos? ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos, dicen ellos, que se sigue escribiendo hasta el día de hoy. No significa que estoy diciendo una herejía, no significa que nosotros vamos a agregarle el libro de los Hechos, sino figurativamente nos están diciendo que el capítulo 29 del libro de los hechos de la historia de la iglesia, lo seguimos escribiendo el día de hoy cuando seguimos predicando el Evangelio, compartiendo con el necesitado, haciendo cosas por el próximo, ¿sí? Bien, hasta ahí quería llegar con estas partes importantes de lo que estaba sucediendo en la vida de Juan. Aquí, luego de exaltar a Juan, como decía hoy a continuación, hace un rato, ¿sí?, luego de exaltarlo, nos da la autoridad, ¿sí? Por eso leíamos aquí Juan 14, versículo 12. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Y qué quiere decir eso? A ver, ¿por qué dice que sufre violencia el reino de los cielos? Recuerda que dije que Jesucristo inició una atmósfera espiritual tremenda, sobrenatural. También esa atmósfera espiritual tiene que ver con la atmósfera en la cual se mueven los demonios, donde se mueven los demonios, ¿sí? Donde, así como dice la palabra de Dios, que las personas están bajo la influencia del maligno. Bien, ahora, ¿por qué sufriría violencia el reino de los cielos y los valientes arrebatan? Hay una corriente, así me encantaba cuando Jorge decía de esta manera, hay una corriente de pensamiento la que revela acerca de este versículo diciendo de que nosotros cuando predicamos el Evangelio le estamos arrebatando almas al enemigo desde el mismo infierno. Por eso en la clase anterior compartíamos de que aquel que nos llamó desde las tinieblas, nosotros somos anunciadores nosotros somos anunciadores y de aquel que nos sacó desde las tinieblas hacia su luz admirable. Y creo que tiene que ver con eso, que cada vez que compartimos el Evangelio a unas personas que aún no conocen a Jesús, nosotros estamos haciendo exactamente eso. Estamos arrebatándole al enemigo con violencia
sacándole de sus garras del pecado, ¿sí? Arrebatándoselas a esas almas y trayéndolas al reino de la luz, al reino de los cielos. Luego compara a los que todo lo juzgan con excusas como niños. Esos versículos están muy buenos. Dice, porque juzga, ¿no? Aquellos que ponen excusas para todo, y dice que los juzga como una plaza que como que son poco serios en realidad lo que está diciendo Jesucristo. Se interpreta como que son poco serios aquellos que se la pasan poniendo excusas, ¿sí? Siempre poniendo excusas para no creer. En sí, cuando se les predica el Evangelio, ponen excusas para no creer, le buscan la vuelta, entonces dice que esas personas son como ponen excusas como de niño, ¿no? Ahora dice que Jesús luego menciona ciudades que no quisieron aceptar el mensaje de salvación. Sí, nombra a Corazín, a Betsaida, ¿sí? Después nombra a Tiro y Sidón, pero Corazín y Betsaida dice que son ciudades donde Jesús hizo muchos milagros. Luego habla de Tiro y Sidón, si ellas hubiesen visto aquellos milagros, hubiesen creído. Está simplemente diciendo el propósito de los milagros. Recuerdan que hace varios versículos atrás venimos con este tema, la importancia que tienen los milagros para el reino de Dios, la importancia de que el milagro sea la antesala de la salvación, ¿sí? Luego el versículo 22 nos enseña una gran verdad. Uno puede negar a Jesús. Miren lo que dice el versículo del capítulo 11, el versículo 22 dice de esta manera: por tanto os digo que en aquel día del juicio seré más tolerable del castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Por qué está diciendo Jesús esto? Porque no quisieron creer. Porque yo hice milagros en estas ciudades. Pero sin embargo, por más milagros que hice, por más señales que provoqué, no quisieron creer ni así. Entonces, va a ser un castigo más severo para aquellas ciudades que no quisieron escuchar el mensaje. Nos enseña una gran verdad. Uno puede negar a Jesús, pero quien tiene la última palabra siempre es nuestro Señor Jesucristo. A ver, Romanos. Romanos 14, 11. Dice así: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Ahora, voy a contextualizar este versículo. Este versículo está diciendo porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla. No está diciendo que todos van a ser salvos. Romanos no está declarando que todos van a ser salvos. Está hablando de que toda la humanidad, toda su creación, se va a doblar delante de él sus rodillas el día de mañana, delante del trono, sea que sea para condenación o para salvación, nuestras rodillas se van a doblar. Sea que vamos a ser salvos o aquellos que no creyeron, no aceptaron a Jesús, también van a doblar sus rodillas, porque esta palabra es lo único que lo que está declarando es eso. Toda rodilla se va a doblar, no la de los salvos, no la de los que son impíos, que no creyeron en mí, sino que toda rodilla se va a doblar. Entonces dice que y toda lengua confesará a Dios. Ahora, ¿lo va a confesar para qué? ¿Para salvación? No. Hay personas que cuando vean, ¡ay!, se le van a caer las rodillas al suelo y van a decir, era cierto, era verdad, Jesús existía, Jesús era real. Cierto que me predicaron, pero no creí. Pero sin embargo, sus rodillas van a tocar el piso, pero por más que la toquen, por más que confiesen, este versículo no está hablando acerca de salvación,
sino que está declarando algo que sí va a suceder el día de mañana. Ahora, me gusta quiero hacer una comparación por ahí, salvando la distancia, ¿no? Haya crecido o hayas rechazado, dice que toda lengua va a confesar que el Señor es el Señor. Ahora, que Dios es el Señor. Versículo 23 dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma hubieran hecho milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que aquel día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Simplemente, y tal vez con esto cierro y seguimos el sábado que viene, que Jesús está declarando a Capernaum, porque Capernaum había hecho muchos milagros, Jesús. Entonces se dice que aquí no han creído en él, y entonces tiene que ver con que el libro de Apocalipsis declara de que el juicio de las naciones van a ser juzgadas también por el trono blanco de Dios, delante del trono blanco de Dios. Pero aquí Jesús habla como juez y Señor. Y el Señor aclara que tendrá más tolerancia con Sodoma y Gomorra por no haber tenido tanta revelación como la ha tenido Capernaum. Y quiero que cerremos el tema de hoy, hasta aquí hemos llegado con esto. Aquí hay una gran verdad. Cuando era chico, Mauro, veíamos la película del Hombre Araña, por eso quiero, salvando la distancia. Hay una frase que siempre me impactó, que decía, el abuelo del Hombre Araña, decía, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que Jesús está declarando? Que nosotros se nos es revelado absolutamente todo el plan de Dios. Hoy tenemos más responsabilidad porque el plan está completo, la revelación está completa. Jesús dijo, todo consumado es. Tenemos de Génesis a Apocalipsis el milagro más grande que Jesús hizo por nosotros de la salvación. O sea que tenemos todo el plan completo. Y esto tiene que ver con que la revelación nos fue dada en completo a nosotros, no como a personas que han vivido antes de Cristo. Y Él está hablando acerca de esta revelación y la gran responsabilidad que lleva el poder ser hijos de Dios el día de hoy. Quiero que se queden con este pensamiento, ¿sí? Que un gran poder, que somos privilegiados de poder haber recibido la revelación completa. Y eso nos da una gran responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es poder ser comunicadores del Evangelio, que es lo que el Señor quiere que hagamos constantemente en nuestras vidas, que podamos